Franco, anoche tuve un sueño. ¿Tuviste un sueño? Ah, ya sé, seguro, que volvía Messi al Barça y salían campeones Franco, de vuelta de alguna copa o de algo. Para con eso. ¿Qué? Para con eso. Era otra Bueno, cosa. pero Era otra cosa. mirá que nos quitan la categoría de podcast apto para todo público si contás lo que usualmente No. solés soñar. Calla, hombre. Soñé que estábamos haciendo un Twitch y cuando venían los resultados... Ah, se cortaba internet, ya No, sé. déjame hablar. Ah. Estábamos haciendo el Twitch con las luces, la gente ahí esperando el resultado y de pronto llegaban los resultados y... Y ahí sí se cortaba internet. No, se cortaba la luz. No, mira, no te cuento nada. Dale, contame, dale. No, te que no interrumpo te más. cuento nada, Dale, no seas boludo, dale. No, ahora encima soy yo el boludo, que no te cuento nada, hombre. No te cuento No, bueno, nada. no quería decir que... No. Perdón, no quería decir eso. Lo que quería decir... Si votás en Alemania, tenés 2 votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo, porque esto es el tercer voto, política alemana en español. Raúl, Sí. che, dale, ¿seguís enojado? No, que no, yo no me enfado nunca. No Bueno, me dale, enfado. ¿me contás entonces qué pasaba con el sueño después los No te lo voy a resultados? contar por boludo, pero sí te voy a contar quién va a ganar en 2025 en las elecciones alemanas próximas si todo sigue igual que hasta ahora. En O la sea, vos te política de este país. arriesgás, vos, mirá que te estás jugando demasiado y esto queda grabado, ¿eh? Vos te arriesgás Bueno. a decir qué va a pasar en Bueno. 2025. Por eso lo digo, porque queda grabado. Ah, bueno, mirá que tenías agallas, dirían. Sí, pero vayamos paso a paso, Franco, porque Dale. para que quede claro un poco. Hoy vamos a hablar del Partido Verde, de los verdes, de Die Grünen. El partido de onda. De por qué están al frente de todos los índices de popularidad desde hace semanas, no solo el partido, sino también sus líderes, y de lo que es aún más interesante, que lo están logrando siendo compañero de coalición, no cabeza, o sea, no lideran el gobierno, aunque de facto parece que sí. Bueno, no te adelanté, ya me vas a contar todo lo que Bueno. vas a decir después. Bueno. Vale, y en medio de una situación de crisis internacional, guerra, pandemia, crisis climática, todo junto. Bueno, Entre todas las crisis que se te puedan ocurrir. Pero bueno, a ver, está claro que este episodio lo venimos hablando y tenías muchas ganas de hacerlo, pero empecemos, vamos a tener un poco de orden. O sea, vivimos Sí. en Alemania hace 10 años o más, vamos a tratar de ordenarnos y vamos a empezar por lo que solemos empezar, que también, ¿sabes qué? Nos suelen decir que es una de las mejores partes del podcast, ¿no? Esta parte en la cual analizamos encuestas, tendencias, Sí. sondeos, ¿no? No sé. Sí, a la gente le gusta el salseo. A la gente está el SEO. Así que no sé, acá habías visto, no sé a qué te referís. Pusiste una encuesta acá, le voy a contar a la gente de la trastienda. Sí, En el guión sí. puso Raúl una encuesta así de grande, porque no tiene noción de las dimensiones, me ocupa toda la pantalla y me pone: esta encuesta patrocina nuestro episodio. Explícate bien, por favor. Patrocina nuestro episodio porque estamos hablando del poderío de los verdes y resulta que esta encuesta, que es la última que tenemos, que es del 28 de De ayer. junio, Sí. de ayer, es de Forsa para RTL. Forsa siempre, pues bueno, es una de las más creíbles, ¿no?, de las investigadoras. Sí. Y resulta que le da a los verdes 24%, uno más que la última medición. A la Unión 26, dos menos, y al SPD uno más, y el resto sigue igual todos. O sea, 20, ¿no? El SP, 20. 26, 24, 20. Eso es. Entonces, bueno, los verdes están en 24, que es la cifra más alta de todas las encuestas, ¿no? Pero bueno, tú tienes ahí algo más mirando hacia atrás, ¿no? Que es como siempre dice mi querido Antonio Rubio, un periodista con mucha historia en España, mirando hacia atrás para mirar adelante, ¿no? Entonces tú ahí has hecho como un análisis o has estado mirando de los últimos tiempos. ¿Qué nos puede decir ese análisis? Sí, quería mirar un poco para atrás porque es cierto que si bien han subido un poco los verdes, han bajado la socialdemocracia y demás, tampoco es que han cambiado un montón respecto del último episodio del tercer voto. Entonces, mi idea era mirar, bueno, ¿qué pasó hace un año, no? Exactamente hace un año, era antes de las elecciones de septiembre, era un momento en el cual, no sé si te acordás que
que todavía no había sucedido la tragedia de las inundaciones en Alemania. Ahí era una situación en la cual los verdes empezaban a bajar, la CDU parecía que iba a repetir el triunfo, ¿no? Entonces en esa campaña teníamos que hace exactamente un año, voy a ir partido por partido para estar ordenado, ¿no? La Unión Demócrata Cristiana, liderada en ese momento por Armin Laschet, no sé si te acordás de ese señor. Me acabo de acordar ahora, la verdad. ¿Sí? ¿Te acordás? Bueno, dicen que cada vez que uno nombra a Armin Laschet aparece algo así. Y entonces Armin Laschet tenía 28% de intención de voto. Imagínate. Era ganar la elección si hubiese mantenido ese número, ¿no? Sí. Bueno, ahora está en 26. Y vos decís, bueno, pero tampoco es tanto menos. Claro, lo que pasa es que el derrumbe fue allá por septiembre, justo antes de la elección, que llegó a tocar el 20%. No sé si te acordás que decían iba a salir tercero capaz, qué sé yo. Nunca pasó, ¿no? Pero entonces uno ve que el punto más alto fue allá por julio, antes de aquellas risas. ¿Se acuerdan de Armin Laschet riéndose en el medio de la tragedia? Las inundaciones. Claro, y ahí es donde se derrumbó su reputación. Y en ese momento tenía 29%, ¿no? Que fue el punto más alto. Entonces eso es lo que quería destacar de esto, es que pese a que se mantuvo y demás, está claro que podemos hablar de que este partido le va a costar muchísimo, si es que lo vuelve a conseguir, superar el 30%, ¿no? Un partido que sacar 35 era una mala elección hace apenas un par de años. Claro. El caso es que te pueden decir, o te voy a decir Friedrich Merz, sí, todo bien, pero vamos primeros en las encuestas, ¿no? No gobernamos, somos el partido de la oposición, acabamos de salir del gobierno después de 16 años. El 85% de los problemas que tiene ahora Alemania tienen mucho que ver con nuestra performance durante 16 años en el gobierno, aunque hay algunos que se les olviden. Y aún así, estamos ahí el 26 encabezando. Y bueno, tenemos al SPD, que es nuestro rival, o eso creen, en tercera posición. Igual el problema es que en 2025 su rival no es el SPD, y son los verdes. Pero bueno, de eso hablaremos después. Pero bueno, en la CDU yo creo que están más o menos satisfechos con cómo van las cosas, porque bueno, después de las elecciones empezó a gobernar el semáforo y enseguida el SPD pues bajó las encuestas y ellos subieron, ¿no? Claro, ahí justo íbamos a ir. Vamos a pasar a la socialdemocracia, ¿no? Al SPD. Si yo te digo, sin nombrarte ningún dato, ningún dato de esta comparación de un año, ¿no? ¿El SPD tiene que estar contento o triste? Rápido. Triste. Bien, no. Según esta comparación deben estar contentos. ¿Sabes por qué? Claro, porque allá por junio de 2021, el SPD tenía 14% de intención de voto y hoy tiene 20%. Claro. Entonces, si mirás de punta a punta, sin mirar todo lo que pasó en el medio, por ejemplo, ganar la elección, básicamente, tampoco está tan mal. Subió 6 puntos. Subir hoy en día 6 puntos es un montón, ¿no? Claro, no sé si se lo tienen que agradecer a Olaf. 6 puntos con respecto al año pasado, pero claro, es que estuvieron en 27. Ahí está Olaf. Es verdad, estuvieron en 27. Acá está estuvieron Olaf en 27 con su banda después sonora. después de ganar, que hubo ahí la luna de miel de este gobierno duró 15 días, Franco. Es que ojito. Igual es bastante, hay gente que la luna de miel le dura una semana y ya se separa. Es el permiso que te dan en el trabajo, ¿no? No sé si en Alemania también te dan 15 días, pero en España por lo menos. Por cierto, un saludo a mi primo Jorge, que está de luna de miel ahora. Bueno, claro, duró muy poco. Normalmente se dan 100 días a un gobierno, ¿no? De cortesía, incluso parlamentaria. Bueno, eso decía eso es de aquella liberal, época, Raúl, en la la democracia que eras liberal joven, anterior, te vestías con trajes amarillos. Sí, pero es que yo quiero reivindicar aquello y luego lo vamos a ver por qué. Pero no hubo nada, no hubo cortesía, no hubo luna de miel y hubo pues lo que tenemos, ¿no? En medio de una crisis mundial por la invasión de Rusia a Ucrania, crisis energética, crisis climática, todavía estamos con la pandemia. Ayer han vuelto a hablar de volver a las mascarillas en octubre. Entonces, bueno, para el canciller es un momento complicado y luego pues suceder a Merkel, que encima además no ha aparecido, con lo cual no le podemos echar las culpas a ella. Sí podemos, pero como no ha salido a decir nada... No, y además no el trabajo de José Berlinés no nos vamos a meter en el trabajo de otras personas. No la podemos criticar, pero claro, estuvieron el 27 y ahora no creo que estén contentos porque es obvio que no está funcionando
y de todas formas me hace gracia porque el último Ditschait decía, había un reportaje de una página muy, muy curioso que era que se iban al barrio donde nació y se crió Olaf Scholz en Hamburgo. Un barrio de casitas pequeñas, de bungalows de estos, de casitas prefabricadas también algunas, bueno, un barrio normal, ¿no? Un barrio normal. Y preguntaban ahí por qué todavía Olaf Scholz tenía una valoración alta, porque es que, claro, es verdad que los medios y nosotros y en el Discord estamos todo el día criticando a Olaf Scholz y, por ejemplo, se ha criticado mucho la forma que ha tenido de llevar el tema de la guerra. Sí, sobre todo de cómo se dice, el servir armas a Ucrania, etcétera, pues todo eso que ha ido para adelante, para atrás, pues muchas dudas con eso. Y sin embargo, si preguntas a los alemanes, el 70% de los alemanes están conformes con cómo Olaf Scholz está llevando el tema de ese tema, ¿no? de las armas a Ucrania. Entonces, una parte es la burbuja mediática de Twitter y nuestra, y otra parte es que cada persona en su casa ahora mismo lo que está pensando es que va al supermercado y le cuesta 30% más, o que tiene que echar gasolina, etcétera. Y ahí es donde tiene que poner el foco Olaf Scholz. Y claro, se supone con la subida del salario mínimo, con estas ayudas que han aprobado. El problema es que aprobaron las ayudas hace 3 meses y todavía no han llegado. Claro. Ese es el problema también. Pero mira, ahora vamos a... cuando hablemos de los verdes, de rebote vamos a tener que hablar sí o sí de la socialdemocracia, y algunos de los puntos que acaba de mencionar los vamos a comentar. Pero para cerrar un poquito esto de las encuestas y no estirarlo tanto, claro. Te decía, es que comparando de hoy digamos, hace un año hasta hoy, si miramos el Partido Verde, ha crecido de 20 a 23%, y lo interesante para mí, porque ha tenido, digamos, una caída en el medio, ha llegado casi al 15% de intención de voto, o sea, ha bajado, es que, por un lado, hoy en día está en su punto más alto, desde hace un año hasta ahora, están en 27%, según Infratestimap, ¿no? O sea, depende de dónde miramos. Perdón, no 27%. Están en 23%, y es el número más alto, y es, de alguna manera, el número que nunca alcanzaron en su historia. O sea, en este tiempo que llevan el gobierno, que nunca habían alcanzado, y que están de alguna manera volviendo a aquellos niveles de abril. ¿Te acordás del año pasado cuando se lanzó la candidatura y demás? Sí. Y lo interesante también es que su punto más bajo, como decía antes, en este año, que fue 15%, allá por febrero, fines de enero, febrero y demás, en realidad también sigue siendo sus mejores números históricos. Recordemos que este partido verde, su mejor resultado había sido 10 puntos en 2009, ¿no? Claro. Histórico. Entonces, claro, es verdad que las expectativas matizan, pero si uno lo mira en términos históricos es muy, muy interesante para ese partido. Y como vamos a hablar ahora de los verdes, tampoco nos vamos a extender. No digo nada porque si no me alargo. Dale, 2 cosas más sobre los 3 partidos que nos quedan. Por un lado, los liberales hace un año estaban en 12, hoy están en 8. Sí, es el segundo partido más damnificado, ¿no?, en el gobierno. También lo vamos a hablar ahora en un momento porque tiene que ver con lo de los verdes. Pero bueno, ahora menciono un par de cosas de los liberales. Pero para cerrar esta parte, la derecha radical de AfD estaba en 12 y sigue en 12. Y ahí no hubo fluctuación. Pasaron, por ejemplo, de 12 a 11, de 11 a 10, después volvieron a 12. De 10 a 12 están petrificados en ese lugar, y este voto, ya lo analizaremos cuando toquemos a AfD a fondo, está sumamente localizado en el este de Alemania. O sea, bien consolidado. Tal cual. O sea, que se habla mucho con las últimas elecciones, no en Westfalen y en la Dinamarca del Sur, de que AfD había perdido, etcétera, pero el voto de AfD está muy consolidado. Sí. O sea, el crecimiento de la CDU, el volver a recuperar los niveles que suele tener la CDU, digamos, más cerca del 30 que del 20, no tienen que ver con que esté recortando a AfD, sino con que se está comiendo a los liberales y con parte de los socialdemócratas que votaron, o sea, parte de las personas que votaron al SPD en las últimas elecciones y que ahora se están arrepintiendo. Sí, entonces, o que se van del FDP, de los liberales, ¿no? Sí, pero de los liberales, sí, claro. Ahí está la falsa lectura de hace unos años, ya 4 años por ahí, cuando se creía que copiar a AfD era
de parte de los partidos de centro era recuperar votos hacia el centro, y esto nunca fue así, ¿no? Lo decíamos con Andreu Jerez hace mucho. Ojo, porque la composición electoral de la derecha radical alemana y de muchas otras derechas radicales en Europa y en distintos lugares tiene que ver con los abstencionistas que logran movilizar, y no tanto con el trasvase, ¿no? Obviamente que existe, pero es muy importante entender que hay mucha gente que estaba decepcionada y que buscaba en AfD una forma de expresar ese descontento. Pero para cerrar, Raúl, y que siempre nos preguntan en el Discord, vamos con Die Linke. Porque AfD Sí, una cosa de AfD, y preparamos el siguiente episodio que va a ser sobre ellos, ¿no? Dale. ¿Dónde fue la última elección? Que fue en Sachsen-Anhalt, ¿no? Donde la estrategia de la CDU fue estar en el centro, no parecerse a AfD, y le fue bien. En Westfalen igual, en Dinamarca del Sur lo mismo, en Andalucía igual. En Andalucía Vox se contuvo su subida, y el Partido Popular sacó mayoría absoluta, distanciándose, ¿no? de ellos, ¿no? No comprando su discurso, al menos en Andalucía, ¿no? Y también es verdad que el Partido Popular se aprovechó de que muchos andaluces no querían ver a Vox en el gobierno, y mucha gente votó útil al PP para que no tuviera que depender de Vox, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es un aprendizaje que tiene que tener la derecha, digamos, moderada o mainstream, ¿no? Tal cual. Solamente te quería decir para cerrar, que siempre nos preguntan en el Discord, Die Linke, porque últimamente no hablamos de Die Linke, ¿no? Y me dicen, pero que perdió importancia Die Linke, que no tiene ningún lugar y qué sé yo. Bueno, vamos a hablar de Die Linke. 30 segundos. Die Linke estaba en 7% hace un año y hoy está en 4%. ¿Sabes cuál es el punto más alto que tuvo en todo ese tiempo? 4. 7, hace un año. Caída constante, si ves la rayita de violeta de la gráfica, es una pendiente hacia abajo, así que bueno, nada, eso es lo que queda de Die Linke. Yo he estado siguiendo el congreso de Linke, luego hablaremos de ello, ¿no? Este fin de semana. Vamos a hablar en un ratito de eso. Y no, lo que me extraña es que esté por encima del 1%. Bueno, déjame ahora sí, como a modo de antipasti para el tema del mes, que es los verdes, ya lo dijimos, déjame contarte dos cositas del Partido Liberal, del FDP, ¿no? Porque creo que tiene que ver, de alguna manera, obviamente siendo parte del gobierno, pero también por esta discusión constante ideológica que existe entre estos partidos. Es interesante saber algo. El FDP tiene un problema. Lo mencionábamos antes, estaba en 12, ahora está en 8. No se mueve de ese 8, o a lo sumo llega a 10 de vez en cuando algún mes, pero no parece que esté bien. Las expectativas de su líder, el actual ministro de Finanzas y sex symbol, según Raúl, Christian Lindner, es una persona que vio frustradas sus expectativas, ¿no? Perdón la repetición, pero él quería ser el ministro de Finanzas más importante de esta época, nueva época alemana, ¿no? Con muchas reformas y demás, y si querés podríamos decir la guerra lo opacó, o su propio accionar también, o el accionar de los otros partidos, ¿no? Entonces, ahí yo justamente te copié esta semana, decidí copiarte y me compré el Die Zeit, y leí un artículo interesante sobre eso, que planteaba esto, ¿no? El FDP, ¿será que su problema es que lo que prometió, el discurso que tenía en aquella elección, de estar un poco en contra, ¿no? De, por ejemplo, decir, queremos luchar contra la pandemia, pero de otra manera, ¿no? Con otras medidas más modernas. Esto de hay que digitalizar sin parar, hay que pensar en los problemas del país en ese sentido. Se vieron frenados por pasar a formar parte de un gobierno, y encima con los que serían los dos partidos que ideológicamente no coincidirían, ¿no? Con eso. Y lo que decían eran dos cosas. Primero, es la segunda vez en la historia que el FDP elige a lo que serían los partidos de centro-centroizquierda antes que a la centro-derecha. Esto pasó con Willy Brandt, ¿no? Hace mucho tiempo, con la primera coalición socialdemócrata liberal, allá por los 60, o sea, hace un montón, pero había sido ya un movimiento raro en el sentido de cómo se venían dando las cosas, y la segunda vez es ahora recién, ¿no? Entonces eso es una decisión que tal vez para la gente que vota al FDP fue muy difícil, y esa justamente es la segunda cosa que marcaba este artículo, y acá capaz que vos podés contar algo, y es
el FDP, desde su decisión de formar gobierno y sumarse a los verdes y a la socialdemocracia, ha girado, si querés, hacia el centro-izquierda, ¿no? De alguna manera, abriéndose a políticas, a reformas y demás. Pero su electorado se quedó de centro-derecha, decía este artículo. Y ahí es donde, en esa disociación, vemos como resultado una caída de 4 o 5 puntos de electores que teóricamente se vuelven a la CDU, claro, que era lo que decías antes, ¿no? Claro, pero esto es un problema de Lindner y del FDP, porque durante las negociaciones para la coalición semáforo se decía, en el acuerdo de coalición se ve la firma que más se nota es la del FDP. ¿Te acuerdas? Que se decía que no había renunciado a ninguno de sus principios. Y a partir de ahí, no sé, se relajaron o qué, y bueno, acaban de salir de 2 gobiernos regionales, ¿no? Ellos gobernaban en Dinamarca del Sur y en Nordrhein-Westfalen y se han ido fuera. Y eso es duro. Es duro. Tal cual. Y esas dos salidas son claramente salidas como consecuencia de esto. Pero ahí aparece algo que vos mencionabas, Raúl, hace un tiempo, y lo acabas de repetir de nuevo. Esto de no saber comunicar esos logros, si querés, ¿no? Esos puntos a favor. Porque lo que pasó después fue, no sé si te acordás, planteaban, por ejemplo, usar el dinero restante que no se usó para combatir la pandemia para desarrollar energías renovables, ¿no? Sí. Y lo que pasó fue que en el discurso, en el debate político, en el espacio público, se dejan llevar por el frame de la oposición, de la nueva oposición, que sería la unión, ¿no? La de CDU, la CDU y la CSU, y se plantea la idea de que al final los liberales gastan el dinero de la gente, ¿no? Generan más deudas. Y lo que ellos podrían haber planteado sería el frame de la modernización, ¿no? Ustedes hace 18 años que gobiernan y nosotros estamos usando dinero para modernizar el país, para ser más competitivo. Eso no apareció. Yo creo que comunicaban bastante mejor en la oposición que el gobierno. Y el otro día leí un tuit de que a mí me parece que Christian Lindner, a diferencia de Robert Habeck, es más comentarista que gestor, ¿no? Él comenta la actualidad, ¿no? Y dice, si depende de mí, tú eres el ministro de Finanzas, no puedes decir si depende de mí. No puedes empezar Benes Nahmiaget. No, porque eso lo puedo decir yo, Raúl Gil Benito, claro, que estoy a Chala, que pago impuestos. Dice, recortaremos miles de millones en subsidios para autos eléctricos para recaudar fondos para asegurar una ley de calidad en las guarderías. Mejor educación en lugar de subsidios innecesarios porque los autos eléctricos se venden bien incluso sin una prima de compra. Bueno, si esto es lo que piensas, Cristian, y seguramente tu electorado esté a favor, pues hazlo. Claro. ¿No? Convence a tus socios de coalición para hacerlo. Pero no sé. Sí, es raro que como... Es buenísimo lo que acabas de decir. El ministro de Finanzas de Alemania... Y mira, Luisa, es buenísimo, perdona, que no lo haya visto, perdón. Es que Luisa Neubauer, la de Fridays for Future, le contesta, idea descabellada, dice. Empieza por quitar los subsidios de los 70.000 millones que el gobierno gasta en combustibles fósiles cada año. Antes que quitar las subvenciones a los coches eléctricos, eso. Y dice, si te tomas la molestia de organizar guarderías para los niños, podrías ser práctico si tuvieran algún tipo de planeta habitable. Wow. Bueno, claro. Obviamente tiene más retweets, bueno, 100 veces más el tuit de ella en contestación que el de Christian Lindner. Sí. Bueno, eso le pasa por ser un comentarista y por, de verdad, para mí, ya lo vamos a ver luego, ¿no? De los verdes. No, igual no llegamos nunca, porque estamos haciendo una introducción muy larga. Pero para mí la diferencia entre Christian Lindner y Robert Habeck es que Robert Habeck está asumiendo sus propias contradicciones y gestionando y haciendo cosas, y Christian Lindner no. Claro. Está perdido en sus propias contradicciones. Tal cual. No, y iba a decir esto, muy corto. Esto que acabas de decir, de no puede ser que el ministro de Finanzas diga si dependiese de mí, porque el ministro de Finanzas, después el canciller, y en algunos casos te diría antes del canciller, es el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Para usar una frase muy común. Pregunten a Wolfgang Schäuble y a Merkel, ¿no? En su momento. Claro, él definió Wolfgang Schäuble definía los destinos de Europa, ¿no? O sea, claro. No de Alemania. Bueno, para empezar, Christian Lindner no pinta nada en Europa, no sé si has visto, pero es que no pinta nada, o sea, es una cosa tremenda. Eso le pasa por ser una cara bonita. Sí, seguro. Raúl, ¿me dejas hacer algo? Sí. ¿Podemos decir que la metamorfosis verde ha finalizado? Dejaron de ser un partido tirapiedra o single issue para convertirse en el liderazgo razonable, racional, centrado, ordenado, moderado y popular de Alemania. ¿Es el partido del futuro para este país?
y para Europa? Ahora escucharán a Raúl Gil, que les va a explicar por qué toda esta introducción ha valido la pena. Me encanta lo de... Bueno, la música me encanta. Y lo del partido tirapiedra, no lo había escuchado nunca. Eso se suele decir, a ver, vamos a hacer... Pero es partidos protestas. No, voy a ir un poquito más allá. Muy corto, acá la columna argentina. Tirapiedra, No, pero está muy bien. según mi visión, después me dirán Nahuel o Pablo, alguno del Discord, que estoy equivocado. Pero en mi visión, Partido Tirapiedra es un partido político generalmente de izquierda, ¿no? Que está en las manifestaciones, que protesta tirando piedras hacia la policía y demás, y que en general son partidos chiquitos testimoniales que no llegan al gobierno. Básicamente. Entonces se le dice partido tirapiedra porque, bueno, pueden tener esta capacidad de plantear demandas maximalistas y demás sin necesidad de sostenerlas, ¿no? Después, algo así. Claro. Bueno, fantástico. ahora me van a odiar todos. Gracias, Raúl. No, está muy bien. Partido protesta, diríamos nosotros seguramente, ¿no? Y es verdad, es de Single Issue Party, o sea, de partido de un tema a Volkspartei, ¿no? Partido, digamos, mayoritario en Alemania, que hasta ahora solo eran el SPD y la CDU, ¿no? Históricamente. Ese sería tu título más académico, ¿no? Sí, sería mi título más académico y más intergaláctico, ¿no? Muy bien. Y es que además, bueno, lo llevamos contando en redes sociales en los últimos tiempos, pero los verdes encabezan diferentes encuestas, ¿no? Están segundos, pero muy arriba en las encuestas de intención de voto. Están primeros, muy arriba, muy distanciados en valoración de líderes, es decir, Robert Habeck y Annalena Baerbock, pero no solo ellos, sino también Cem Özdemir, el ministro de Agricultura, están muy arriba en valoración y están muy arriba en algo que es muy interesante, que es la pregunta ¿en qué partido confían los alemanes para resolver los problemas de Alemania? Y la suma del porcentaje que le dan al SPD y a la Unión es todavía por debajo de la de los verdes. Los verdes sería el 21%, porque la mitad dicen keine Partei, ningún partido, que también es algo sobre lo que un día podríamos hablar. Pero bueno, después de eso, el 21 dicen los verdes, el 11 SPD y 9 la Unión, ¿no? 20 entre los dos, ¿no? Está por encima, ¿no? Y decía el otro día Robert Paus, que es mi periodista favorito de Die Zeit y posiblemente de Alemania, por lo menos escrito, no hablemos de los talk shows y tal, porque, bueno, en fin, muy largo. No lo miras. Decía que los verdes se habían convertido en, lo voy a decir en alemán porque suena mucho mejor. A ver, dale. Ein zentral Gestin des neuen deutschen Parteiensystems. O sea, una estrella central del nuevo sistema político alemán, ¿no? Vos ahí te quedaste callado porque querías que yo ponga música o algo. No, y me hacía pongo gracia... esto si querés. Ahora, repetí, por favor. No, ya lo dije, no lo voy a repetir. Pero el otro día, al hilo de, bueno, ya sabes que los verdes siguen en el gobierno de Dinamarca del Sur, esta vez sin el FDP, es decir, hay solo dos socios, la CDU y los verdes. Los verdes tendrán tres carteras, finanzas, medio ambiente y temas sociales, que ahí estará de ministra Aminata Touré, que es una hija de refugiados de Mali, que es un poco, encarna también, ¿no?, el nuevo tiempo de los verdes, ¿no? Personas con historia migratoria, que son dirigentes del partido. Y también, y vuelven, no también, sino que vuelven al gobierno en Nordrhein-Westfalen, esta vez con la CDU. Habrá un gobierno negri-verde o negro-verde. Y bueno, también tuvieron un gran resultado ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo los verdes están gobernando en 11 de los 16 Länder. Es un montón, Franco. Es un montón. 11 de los 16. Eso es algo que decíamos del SPD hace tiempo, ¿no? Claro. 11 de los 16. Y te voy a decir, más relevante me parece que lo hacen con 5 coaliciones diferentes, ¿no? Hay la coalición de izquierdas SPD-Grüne Linke, que está en Berlín, y si no me falla la memoria, en Bremen también. No, en Turingen, perdón. Bremen, no, perdón. En Turingen. Está SPD Los Verdes, que es la clásica, ¿no? La histórica de siempre. Está CDU Los Verdes. Está el Ampel, que está en Renania, Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, perdón, y a nivel federal. Y está también CDU SPD Grüne, que está en Brandenburgo, ¿no? Para evitar que AfD tuviera presencia ahí.
5 coaliciones diferentes gobernando en 11 de los estados, ¿no? Eso en otras latitudes se le puede llamar como, bueno, ¿dónde está tu ideología? Te pones aliado con todos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Claro. Eso en otras latitudes, pero siempre hemos dicho que en Alemania hemos valorado siempre muy positivamente que los partidos pongan por delante el interés general de su interés partidario, ¿no? Y decidan siempre estar dispuestos a gobernar. Quien no quiere gobernar se le penaliza, ¿no? Y también vemos como hay muchos gobiernos transversales, ya no son solo gobiernos de un lado de izquierdas o de centro izquierda, de centro derecho, sino gobiernos transversales. Y a esa transversalidad, digamos que contribuye mucho los verdes, ¿no? Entonces, está en un momento dulce, ¿no? A pesar de la situación en la que estamos, ¿no? Y me recordaba la mítica frase de Winfried Kretschmann, el presidente de Baden-Württemberg, de los verdes, decía, wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn der Teppich fliegt, ¿no? Nos quedamos con los pies en la alfombra, aunque la alfombra vuele, ¿no? Y entonces es un poco lo que están haciendo. Y contaba Paus, que me parece súper interesante, de verdad, ese artículo a doble página de Paus es brutal, es del 15 de junio, el Die Zeit, el anterior. Decía que la gran transformación que han experimentado los verdes en estos años, que es el partido que más ha transformado, del partido de tiraprieda, como dices tú, a Volkspartei, está pensada, Franco, 12 años atrás, en un libro de Robert Habeck. Ajá. En un libro en el que Robert Habeck sale en la portada, en un campo verde, con las manos en los bolsillos, no tenía asesor intergaláctico entonces, y con un pelo muy raro, con flequillo hasta las cejas, ¿no? Ah, sí. Y el libro se llama Patriotismus ein linkes Plädoyer. Plädoyer, no sé si lo sí, Plädoyer. Bueno, no sé decirlo. Y ahí está pensada esa gran transformación, ¿no? Y decía cosas Habeck, que decía en ese libro, cosas que me encantan porque yo soy fan del reframing, ¿no? De pillar un frame y hacerlo nuevo, ¿no? Decía, Familie, Gemeinschaft, Heimat, all diesen konservative Kampfbegriffe stehen eine vorsichtigen Interpretation zur Verfügung. Quiere decir, familia, comunidad y patria, hogar o patria, sí, todos temas de son batalla, conceptos, ¿no? Sí, conceptos para la batalla de los conservadores. Tienen una posibilidad de interpretarlos a nivel progresista, ¿no? Y pensaba en cosas que dice él, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los molinos de viento, habla de ökologischen Patriotismus, ¿no? Patriotismo ecológico, ¿no? Cuando habla de dejar de depender de los fósiles, hablaba de libertad, ¿no? Él la verdad es que él es filósofo, ¿no? Ha escrito libros pues, con pensamiento y es, digamos, la persona en los verdes que más trabaja en esos términos que son ya, digamos, pospolíticos, ¿no? Que son que están en otro lugar, ¿no? Entonces, lo que más me está sorprendiendo en los verdes, y creo que a todos los alemanes, Franco, y seguramente tú me dirás que no o que sí, es que no están siendo nada dogmáticos cuando eran el partido del dogma, ¿no? Equivocado. No, digo que no solamente porque me dijiste que ya que no. Ah, bueno. Si no, están siendo muy flexibles. Su principio, podríamos decir, el principio de los verdes es la flexibilidad de sus principios, ¿no? Cambio mi posición si cambia la realidad, ¿no? Y hay algo, y ya termino con esta introducción y vamos hay algo en el artículo de Paus que me alucinó, ¿no? Que no lo voy a leer en alemán porque es muy largo, pero hablaba, y esto es algo de lo que hablamos mucho nosotros también con el tema de PMA Ultra, y que hemos leído algunos pensadores que hablan sobre la derecha radical, que dicen que el intento político de revolucionar una sociedad ya no se está enferviendo en conexión con la izquierda, ¿no? Sino que hay conceptos como el escepticismo contra los de arriba, las críticas al poder, que están más en el espacio de la derecha radical, ¿no? Del resextremismus, ¿no? Y que en el espacio del links liberales, ¿no? De la izquierda liberal, digamos, de una izquierda moderna, lo que domina ahora es la defensa de algunas instituciones, ¿no? Que antes eran criticadas, como el Estado democrático o la democracia liberal, como la democracia parlamentaria, incluso hablaba hasta del cristianismo, que se defendía, ¿no? Como un lugar, ¿no? Como un lugar de comunidad.
y que la izquierda es ahora ultra de la Constitución y de seguir a la ciencia, cuando antes era de otra manera, ¿no? Entonces, esa transformación, digamos, esto es algo que dice también Íñigo Errejón muchas veces, ¿no? Lo de no hay nada más revolucionario que poner orden, ¿no? Hablar de orden, hablar de defender la democracia, ¿no? Frente a quienes quieren ponerla en peligro, ¿no? Cada día, ¿no? La ola reaccionaria en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces Sí. los verdes han, digamos, hecho un reframing de todo el espacio a la izquierda, al centro de la izquierda liberal, que está cambiando el mapa político alemán, digamos, y está hablando a mucha más gente, ¿no? A la que le hablaba antes, ¿no? Eso, ya que mencionabas lo de cómo hablar y esta cuestión del reframing, ¿no? Esta capacidad de Habeck, por ejemplo, de hablar del patriotismo ecológico o de la libertad en relación a liberarse de los combustibles fósiles. Esto lo mencionamos en algún episodio del año pasado, cuando este podcast todavía se llamaba El fin de la era Merkel y hablábamos de los verdes, y contábamos esta capacidad que tuvieron Robert Habeck, y disculpa que la mencione porque sé que siempre te molesta, Annalena Baerbock, juntos, cuando toman de alguna manera llegan al liderazgo del partido, el objetivo uno no era crecer en votos o trabajar para que se gane no sé cuál elección regional, sino que el objetivo uno era hacia adentro cambiar la comunicación y cambiar conceptos clave, ¿no? Entonces había algunos conceptos que en términos figurados pasaban a estar prohibidos, ¿no? Esto de la malvada industria y demás, eso no se podía decir más, había que cambiarlo por otros conceptos, ¿no? Para poder empezar a tender puentes hacia el centro, por decir, llamarlo de alguna manera. Y ahí donde, claro, aparece esto que vos explicás de la flexibilidad de principios, que insisto, en otro contexto suena bastante negativo, ¿no? ¿Cómo que tus principios son flexibles, ¿no? Un poco como es raro planteado así, pero en realidad en este contexto significa, bueno, ¿cómo logramos entender cuáles eran nuestras debilidades y manteniendo esos principios, pero transmitiendo esas ideas de otra manera, poder llevarlos adelante, ¿no? Claro. Obviamente que puede haber críticas a eso, que ya vamos a llegar. Bueno, pero es que Annalena Baerbock lo decía, ¿no? Si se está transformando el mundo a velocidad de la luz, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a transformar nosotros, no? Tal cual. Y ese reframing que hablaba antes, ¿no? Cuando dice que, por cierto, me preguntaba mi amiga Ruth Carrasco, nuestra amiga Ruth en Twitter, ¿no? Que cómo lo están haciendo. Digo, te contesto en el podcast, así lo tienes que escuchar. Bueno, pues si lo estás escuchando, aquí va. Saludos a Ruth. Lo que hablamos del ecológico, del patriotismo ecológico, de hablar de libertad para no depender de los combustibles fósiles, pero si hablamos de familia, Franco, ¿cómo nos imaginamos cualquier persona ahora en Alemania o una familia alemana? No nos imaginamos más la imagen de esa familia verde, ¿no? Con la bici, con el carrito con los niños, los dos, padre y madre, los dos trabajando en profesiones, digamos, liberales. Esa no es la familia, por lo menos la que vive en las ciudades, ¿no? Igual en el campo es de otra manera. Pero no es esa la familia que nos imaginamos, no es ese el gran reframing de la familia en Alemania que le permite a los verdes estar donde está. No sé, Sí. igual habría que hacer un estudio sobre esto. Mira, Pero ya dejamos ahí. que ya nos metimos con todo, con Habeck y demás, ¿querés escuchar lo que dijo hace muy poquito en la televisión alemana? Dale. Wenn jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Bueno, Es ahora que Raúl va a traducir esto. Me tengo que reír porque lo he escuchado 20 veces y me sigo riendo. Bueno, él está hablando de es que encima lo he usado de meme ya 20 veces, ¿sabes? Él está hablando de... Bueno, él es el único, que es algo que Dichai también decía la semana pasada, y perdón por volver a citarles, que está hablando de que también hay una manera de ser menos dependientes de energéticos, ¿no? Es ahorrar energía, ¿no? Ahorrar cuando nos duchamos, ahorrar con el coche, ahorrar con muchas cosas, ¿no? Con la calefacción, etcétera. Bueno, ahora estamos en verano, pero ahorrar con el aire acondicionado, etcétera. No ir con traje y corbata cuando puedes ir en camiseta y esas cosas, ¿no? Y decía, y tenemos que ayudarnos entre nosotros, ¿no? Si no, no vamos a conseguirlo. Y decía, y si alguien dice, yo solo ayudo si me dan 50 euros, si recibo 50 euros, dice, no, olvídate de ellos, colega, más o menos, ¿no? Claro. Sería la traducción. Die kriegst du nichts alta, ¿no? Alta es una manera de decir, sí, Viejo, ¿no? tipo Como che viejo, así como che viejo, sí. coloquial. Que es un lenguaje muy de gente joven. Entonces, para aquí, Habeck se está dirigiendo a un chico
de turco de segunda generación o tercera de una ciudad media de Nordrhein-Westfalen. No le está hablando a su electorado habitual, ¿no? Claro. Y además claro. un tipo que sale ahí con la corbata, por cierto, la camisa la lleva muy mal puesta, los cuellos de la camisa los tiene mal puestos. Pero bueno, sale ahí con su traje y corbata y acaba diciendo eso y joder, se hace más normal, ¿no? Sí, tiene un montón de gestos raros no raros, pero digo, no habituales en un político que es ministro de Economía o de Planificación, ¿no? Como acá. Claro, Pero, por ejemplo, no sé si no, en esa no fue, pero hay un momento donde va a dar una de estas conferencias, viste que ponen todos los micrófonos en algún lugar y el político se acerca ahí, ¿no? Y de lejos y les habla. Y como que se baja del auto y va caminando hacia los micrófonos y tira su cartera, no sé qué llevaba. Su cartera se la recoge y la revolea alguien. hacia un costado y el que trabaja con él la tiene que ir a buscar. Pero no como de servil, sino como de, bueno, ahora esto es lo importante, listo, me olvido de todo. Sí. Y son todos gestos que llaman la atención y demás. También te digo, estamos hablando mucho de Robert Habeck, pero es obvio que el momento dulce de los verdes, al momento dulce de los verdes contribuye mucho el papel de Annalena Baerbock, que después de aquel momento complicado durante la campaña, con aquella campaña sucia tan potente y nunca vista en Alemania, el papel que está jugando es espectacular. De hecho, se dice, ¿no?, en los medios que de las cancillerías del mundo, esto le va a encantar al doctor Fausto, se habla de que en ella sí se puede confiar, no en la oficina del canciller alemán, ¿no? En los ministerios de Asuntos Exteriores del mundo se dice, en ti podemos confiar, ¿no? Es ella la que está llevando la imagen. No, y además que no se del filtra, país, no se filtra, ¿no? O sea, no tiene filtro, perdón, no sé qué es esa expresión, no se filtra, ¿dónde la saqué? Bueno, no importa. No tiene filtro y el otro día, o ayer era, ¿no? Que nos marcaban este tweet sobre lo que pasó en España, sin vueltas. Claro. ¿No? Obvio. Ahí le está criticando, y además con razón, a un socio prioritario alemán, es decir, al gobierno español, en concreto a su presidente, que es inaceptable lo que ha ocurrido, ¿no? La muerte de decenas de migrantes que intentaban saltar la valla, ¿no? Que divide Marruecos de Melilla, que es territorio español, ¿no? Entonces no puedes... ha habido mucha polémica con eso en España, obvio, porque también los dirigentes del gobierno español, empezando por su presidente, han mostrado una falta de empatía que es sangrante. Y Annalena Baerbock, en 2 tweets, les ha dicho, mirad, esto no puede ser, esto es inaceptable en Europa, ¿no? Esto es inaceptable. Entonces, bueno, está bien. Pero bueno, tenías preparado un montón de datos. A ver, un par de cosas, simplemente para tratar de picarte un poco, a ver qué me decís, ¿no? A ver cómo lo ves, ¿no? Pero viste que hace poco fueron las elecciones en Nordrhein-Westfalen y ahí esto no me voy a cansar nunca de repetirlo. Cada vez que hay elecciones es excelente, o para nosotros al menos en Alemania, porque nos dan datos de libre acceso y demás. Después ponemos el link para el que quiera mirar y son un montón de datos que también aparece opinión pública, no solamente voto, y aparecen datos demográficos y todo cruzado y todo interesante y demás. Entonces me fui a buscar un par de datos a esa elección, que es la más reciente y también es el land más importante, más grande de Alemania. Cuando se preguntaba por temas clave o por determinados elementos clave para entender tal vez cómo se conforma el electorado, ahí aparecían como 3 preguntas, ¿no? Por un lado aparece el tema de la energía como tema relevante a causa de la guerra, pero también, a ver, no podemos dejar de decir que antes de que estalle la guerra, el tema de la energía es un problema en Alemania, ¿no? Y lo va a seguir siendo incluso si la guerra terminase mañana, porque depende de otros países absolutamente, y todo lo que se hizo para desarrollar la energía renovable en los últimos años no es suficiente, ¿no? Todos los estudios lo indican y no hay mucha discusión sobre eso. Entonces, cuando uno se pregunta o cuando le preguntan a la gente por qué partido puede garantizar el abastecimiento energético de Alemania, y estamos hablando de Alemania, que es un país exportador, industrializado, que necesita esa energía para que funcione toda la economía. No se trata solo de calentar la casa, ¿no? Dicen, gana el Partido Verde, respecto de los 2 partidos que teóricamente, o no teóricamente, pero que hasta ahora han sido los 2 líderes de los 2 proyectos políticos, ¿no? La centroizquierda y la centroderecha. Bueno, los que han creado esa Alemania industrializada, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, un cambio, un elemento de cambio interesante, ¿no? El segundo punto que nos podemos preguntar, y que esto ya lo hablamos cuando terminó la elección de septiembre del año pasado, es
quién es el partido de los jóvenes, ¿no? Es decir, a quién votan las nuevas generaciones, y ahí veíamos que aparecían tanto los liberales como los verdes en primer lugar en aquella elección de septiembre, y en esta de Nordrhein-Westfalen los verdes no solamente que quedan primero, sino que crecen, ¿no? Están en 27%. Es decir, que más de 1 de cada 4 jóvenes elige votar por el Partido Verde. Están viendo en ese partido el partido que los representa con aparte, Nordrhein-Westfalen, a diferencia de Dinamarca del Sur, sí es una elección representativa, digamos, a nivel federal. Quiere decir, se puede parecer bastante a lo que sería alemán, ¿no? Y esto, Franco, es así y tiene doble mérito porque son precisamente los jóvenes que votan a los verdes los que quieren que el partido sea más radical en la defensa de sus principios por los que tenían hasta ahora, ¿no? Y sin embargo, cuando está cambiando algunas de sus opiniones sobre temas energéticos o sobre temas, por ejemplo, de la guerra, ¿no? El partido del pacifismo, ¿no? Ya vamos a llegar ahí, sí. Claro, los verdes no abandonan, los jóvenes no abandonan a los verdes. Eso es interesante también, sí. Entonces, ¿por qué? Porque al final, Franco, es algo superior a todo eso, ¿no? Hay un frame superior que es el futuro, ¿no? Claro. Es la incertidumbre ante el futuro. ¿Y quién tiene mayor incertidumbre ante el futuro? Los jóvenes. ¿Quiénes necesitan más un futuro? Ellos, porque les queda mucho por delante. ¿Quién está haciendo más, en su opinión, por que tengan un futuro? Los verdes. ¿Renunciando a parte de sus principios? Sí, pero están haciéndolo. Entonces, claro, está por encima de cualquier posición ideológica arraigada, ese marco de una vida en el futuro, ¿no? Queremos un planeta, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Y bueno, si ustedes que están escuchando este podcast muy atentamente y llegaron ya a esta altura, piensan que esto es una conclusión de Raúl que se la sacó del bolsillo, por no decir nada raro, hay una pregunta en esta elección que dice ¿qué partido ofrece las mejores respuestas a las preguntas del futuro? Así, ¿no? Tal cual, esa es la pregunta a la gente. Y el Partido Verde efectivamente gana en esta, o sea, queda primero en esta encuesta, ¿no? Saca el 24%, le gana a la CDU, al SPD, que están por debajo del 20% los dos. Es decir, que es efectivamente, al menos para un cuarto de la población, el partido que podría hacerse cargo de esos desafíos en el futuro, literalmente. Obviamente que el futuro es abstracto, ¿no? Y cada uno lo relaciona con el interés, con la problemática, con la situación que tenga respecto de su propia vida, pero bueno, este es el partido que logra articular a 24%. También te digo, Franco, los verdes están ofreciendo una visión a la gente, una visión que en algunos casos concretos, dentro de esa visión, va en contra de sus principios históricos, pero está ofreciendo una visión igualmente, una visión de una Alemania independiente del gas ruso, por ejemplo, pero para ahora, mientras hay que ir a los países árabes a buscar gas, o lo que, ¿sabes? Petróleo, en este caso, independiente de las energías fósiles, pero para eso hay que hacer tal cosa ahora. Entonces hay una visión y un camino que es muy complicado, y además Habeck hace otra cosa bien, que es relatar lo que está pasando, pero hacerse cargo de ello, ¿no? Dice, vamos a ser más pobres todos, ¿no? Y claro, en ese vamos a ser más pobres, quienes van a ser más pobres y que más lo van a sufrir, no es especialmente su electorado, sino más bien el electorado del SPD, ¿no? Que ahí es donde tienen el problema. Pero ahí están ofreciendo una visión, sea la que sea, le están diciendo al pueblo alemán, mirad, esto es lo que va a pasar, nosotros queremos llegar a esto de esta manera, y para eso tenemos que cambiar algunas opiniones que teníamos históricas. ¿Nos acompañáis en este camino? Y creo que esa es la clave, ¿no? Un poco para cerrar esta parte de esas encuestas, es muy interesante la encuesta que hace Forschungsgruppe Wahlen, que es otra de estos institutos de opinión pública. Si nos está escuchando nuestro amigo Narciso Michavila, le va a interesar, ¿no? Seguramente ya lo sabe. El mago de las encuestas en España. Seguramente él ya lo sabe lo que voy a contar. Decía, este instituto Forschungsgruppe Wahlen, lo que hacen es una medición directa, que es le llaman politische Stimmung o sensación política, que es la pregunta directa, ¿usted a quién va a votar? Y después esa medición la
la ponderan, digamos, con otros factores, ¿no? Que serían los que le permite proyectar el resultado, porque hay otros factores, no solamente la opinión, ¿no? Pero si uno mira solo la opinión, es decir, la pregunta directa, ¿usted a quién vota? Los verdes sacarían el 30%. Es un número que es impensable, ¿no? O era impensable hasta hace poquito tiempo. Y eso es otro indicador también de esta sensación de, bueno, que los verdes suban y hagan algo para arreglar estos líos, ¿no? Y va muy en concordancia con lo que vos decías. Pero, y ahora pasemos, solamente un toque más de números, pero no relacionado a encuestas, no relacionado a intención de voto, sino a la imagen de los líderes. Y esto ya lo dijimos, casi que nos estamos repitiendo, pero es así. Los dos líderes del partido, tanto Robert Habeck, actual ministro de Economía, Planificación y Clima, ¿no? O Energía, y la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, tienen 60% de satisfacción con su trabajo. 60% en el medio de este inmenso lío, ¿no? Con un grado de conocimiento muy alto, es decir, la mayoría de la gente ya saben quiénes son, lo cual también es un posicionamiento interesante. Sí, 96 Annalena y 90 Robert Habeck, el 96 es casi el 100%. Y le sacan casi 20 puntos a sus compañeros de coalición, Olaf Scholz y Christian Lindner, ¿no? Que tienen 43, 42 cada uno y que tienen una imagen negativa mucho más alta, o mejor dicho, un descontento con el trabajo que están haciendo mucho más alto que los dos líderes verdes, y ni hablar de la distancia que le sacan al jefe de la oposición, a Friedrich Merz, de la Unión Demócrata Cristiana. Así que estos pero dos... la clave para mí son los dos únicos con los que la gente está satisfecha, porque a partir de Scholz, ya Scholz tiene 43 satisfecho, 53 no satisfecho. Los dos únicos. El titular es: Alemania solo está satisfecho con el trabajo de dos políticos, Robert Habeck y Annalena Baerbock. El resto ya no. Claro, y lo que quería decir justamente en esa dirección, y ya nos metemos un poco también en qué otros efectos impactan en esta construcción verde, esta metamorfosis que va teóricamente, ¿no? Es una hipótesis, va terminando. Estos dos tienen están aprovechando la cartera que tienen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno con la planificación, tiene que hablar de cómo vamos a hacer con la energía, explicar todo lo que estabas contando de cuál es la situación actual y cuáles son las respuestas que pretenden dar y demás. La ministra de Exteriores lo mismo, ¿no? En este clima, o mejor dicho, en este escenario de guerra en Europa. Pero del otro lado tenemos, por ejemplo, al Partido Socialdemócrata, que tiene a la Cancillería, además de tener el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, si no recuerdo mal. ¿O no? Sí. Bueno, no sé. Pero, a ver, lo que quiero decir con esto es, tienen otros ministerios para intentar sacar provecho y esto no pasa, ¿no? Y, por ejemplo, también tiene un discurso que es el que les hizo ganar las elecciones, y lo hablamos un montón de tiempo, que tenía como título la palabra respeto, ¿te acordás? Respeto a vos que trabajás mucho y no llegás a fin de mes, bueno, ese respeto te lo tenemos que devolver o te lo tenemos que dar, que tenía que ver con el salario mínimo, para aumentarlo y demás, y que hoy en día ese grupo al que iba dirigido el mensaje y que es el votante, si querés, el votante histórico de la socialdemocracia, es el que más está sufriendo lo que para los alemanes hoy en día es uno de los problemas más importantes, que es la inflación. Claro. Palabra desconocida para los centennials, ¿no? Alemanes. Sí. ¿Por qué? Porque cuando miramos, según los datos, a quién afecta más la inflación, es decir, quiénes tuvieron que dejar de hacer cosas, dejar de comprar algo, comprar menos, ahorrar y demás, o tener ciertas limitaciones en la vida cotidiana, vemos que son en inmensa mayoría, y lógicamente, los que ganan menos de 1.500 euros al mes en la casa, ¿no? Es decir, si hay dos sueldos juntos se suman. El 77% de esa gente está sufriendo gravemente estas consecuencias de la inflación, y eso es algo que la socialdemocracia no se debería poder permitir estando en el gobierno, ¿no es cierto? Sí, aparte que se le cae todo, ¿no? El ideario que tenían del tema del respeto, lo que decías tú, la justicia social, etcétera. Y bueno, las medidas, algunas de las que han aprobado, van en esa dirección, pero es que las han aprobado hace unos meses, como decíamos, y todavía no han llegado a las casas, ¿no? Ahora se supone que en septiembre llegan ese extra del sueldo, también para los hijos, el Kindergeld, todo esto,
Pero es muy pero tarde ¿sabes qué? Eso y es muy como poco. tarda tanto, Raúl. Y es muy poco. Además de que es muy poco, digo, pero esas medidas tardan tanto. Es como cuando antes de la guerra, cuando se prometió la vacunación obligatoria. Sí, ¿no? sí, y tarda tanto, y Tarda todo. tanto. Y yo entiendo que la política tiene sus tiempos, ¿no? Y el parlamentarismo y bla, bla, bla. Pero es que cuando llega la respuesta, ya es como tarde, ¿no? Ya decís, bueno, me tienen cansado. Y eso se nota. Eso se nota. Ocurre algo y los problemas para la gente son instantáneos y las soluciones llegan siempre tarde, ¿no? Entonces eso es un problema de la administración, de las políticas públicas, ¿no? Y hay una diferencia entre los del oeste y el este y obviamente una diferencia de ingresos. ¿A quién está golpeando más? ¿Por qué el SPD va peor en las encuestas? Porque a su público le está golpeando más todo. A los verdes no tanto. Si tú, entre las dos personas, entran en casa 6.000 o 7.000 euros netos, pues igual que suba los precios del supermercado te afecta menos que si entre los dos suman 2.000, ¿no? Sí. Obviamente. Entonces, los que suman 2.000 son el electorado del SPD y los que suman 7.000 son los electorado de los verdes, ¿no? Me podrías decir, ya, los del FDP también suman 7.000 y está perdiendo ya, pero eso es otra historia. Eso no claro, tiene que ver pero ellos tienen otras aspiraciones. Sí, esos tienen otras aspiraciones, correcto. Claro. Ellos tienen otras aspiraciones. Claro. Y decías antes por cierto, el FPD es el Ministerio de Educación, es quienes tienen el Ministerio de Educación. ¿Has oído algo de la ministra de Educación del FDP? No, bueno, yo tampoco. De hecho, los hemos confundido con que eran del SPD, ¿no? Sí. Bueno, luego todo se va explicando con estos factores. Pero desde luego, para mí la clave, que ya lo hemos dicho en otros episodios, del problema del SPD y del canciller, es que ganó con una visión que no está pudiendo poner en práctica. Sí, sí, y no solamente eso, Raúl, sino que hay que agregarle que, ¿te acordás ese famoso estilo que hablábamos sobre Scholz, que decíamos es el que más se parece a Merkel, ¿no? Con este estilo cuidado, moderado, ¿no? Sin decir nada, etcétera. Bueno, justamente eso ahora le está siendo contraproducente, ese estilo, ¿no? Ese estilo de no decir nada, de no moverse, etcétera. Le está siendo contraproducente y cuando sale de ese estilo se vuelve un poco arrogante y todavía es peor, que luego lo vamos a ver. Pero ahora bueno, lo vamos a ver. Yo te hago una pregunta, Raúl. A todo este lío, inflación y demás, ¿alcanza con un ticket de 9 euros? No, obviamente no. Eso vamos es a explicar para el que no tiene ni idea. El gobierno sacó un ticket de 9 euros con el cual podés viajar en transporte público sin límite, ¿no? Básicamente. Durante un mes. Durante un mes. Mensual. Para que se hagan una idea, en Berlín un ticket mensual puede costar 80 euros. Bueno, ahí está. Es una rebaja grande, ¿no? Entonces ahora, el otro día hice un viaje, bueno, ahora después lo voy a contar, pero volvía de Frankfurt a mi casa, que son como 2 horas en tren regional, y el tren iba recontra lleno como nunca lo había visto, ¿no? Y la mayoría eran chicos jóvenes que se iban a tomar algo, a pasear, no sé, al lago, no sé cuál, y en ese sentido hay un impacto, un movimiento. Ahora, ¿es esa la solución? ¿Es eso lo que prometió la socialdemocracia en la campaña que hablaba de respeto? No sé, me quedan esas dudas. Esa es una parte y está bien y creo que tendrían que reflexionar sobre mantenerlo porque está funcionando, están vendiendo un montón de tickets. Obviamente lo que tienen que hacer es aumentar las frecuencias, ¿no? Y los trenes. Claro, adaptar el sistema a eso, bueno, ¿no? Sí. Sí, pero déjame decirte una cosa más sobre el SPD, ¿no? Digamos, estábamos hablando en el marco de cómo crecen los verdes y cómo se fortalecen en el paisaje político alemán. Estábamos hablando de que una de las razones de esto es este progresivo debilitamiento de la socialdemocracia, y además de lo que acabamos de mencionar, hay otro elemento que podríamos decir que es la contracara de los verdes en el aspecto de lo discursivo, ¿no? Decías vos hace un rato que Robert Habeck nos decía, bueno, esta es la situación, estas son las políticas en relación a esa situación que queremos llevar adelante, ¿no? Y eso es ofrecer una visión. Ahora, ¿qué pasa cuando vos ofreces una visión que pone en conflicto principios básicos, ¿no? O consensos básicos de un país? Por ejemplo, el líder del SPD, Lars Klingbeil, dijo hace poco en un acto del partido, Alemania tiene que ser una potencia que dirija, ¿no? Que dirija a Europa. Que dirija, que sea una potencia importante, digamos, en el concierto internacional. Y esto, ya lo analizará el doctor Fausto también, esto va en contra de la idea de Alemania
digamos, de la posguerra, ¿no? Después, sí. Una Alemania no puede ocupar esto. Hablamos de la potencia reticente, ¿no? Y demás. Yo creo que ahí Lars Kimbey, está bien, quiso provocar, ¿no? Pero no sé qué se creyó Egonbar o algo. Y madre mía, no estamos en ese nivel, ¿no? Y luego, está bien, era un evento de la Friedrich Ebert, ¿no? Eso, exacto. Sí, y bueno, estaría bien que usaran la Friedrich Ebert también para otras cosas, no solo para lanzar este tipo de provocaciones. También es una moda en la socialdemocracia europea. Ayer dijo, o antes de ayer, Pedro Sánchez en La Vanguardia, que es uno de los periódicos más leídos en España, que la izquierda tiene que hacérselo mirar el tema del gasto militar, ¿no? Lo del rechazo al aumento del gasto militar. Bueno, estamos en shock, y en medio de un shock uno puede escuchar mensajes que en otro momento, y escucharlos más o menos, tener ganas de escucharlos, que en otro momento serían absolutamente disonantes, ¿no? Que no querrías escuchar, que rechazarías. Uh-huh. Y este Deutschland muss Führungsmacht werden, que suena muy heavy, pues puede haber gente que le pueda gustar, pero desde luego Lars Klingbeil lo ha tenido que pensar muy bien, ¿no? Para decir algo así. Sí, no sé en qué estaba pensando cuando lo pensaba, pero bueno. Pero es algo bien, quiero decir, es algo que ha reflexionado, que no ha ido ahí a decir. De hecho, vi que, bueno, llamó tanto la atención que vi que la gente de Agenda Pública, con buen criterio, tradujo su intervención al español y la compartió, ¿no? Porque es algo que ha generado mucho debate, ¿no? Sí, totalmente, porque genera un líder socialdemócrata alemán impacta en las socialdemocracias de los países vecinos, ¿no? Claramente. Claro, pero ya te digo, a nivel de ese tema, la socialdemocracia española, lo que queda de ella, y la alemana están muy alineados. Bueno, después, en todo caso, seguimos discutiendo en Discord sobre por qué Alemania puede o no puede, o debe o no debe decir semejante frase, o un líder alemán, mejor dicho. Pero vamos ahora a volver a los verdes, porque no nos queremos desviar, y tampoco esto se trata de solamente de la socialdemocracia. Y los verdes también tienen contradicciones, ¿no? O al menos vos mencionabas hace un rato esto de ofrecer principios flexibles, y ahí es donde aparecen las críticas, ¿no? Hace claro. Unos días nos escribía, creo que era Nadine, ¿no? En Twitter nos hablaba de ciertas contradicciones, ¿no? Y qué pasa con ciertas decisiones de los verdes, y también lo mencionamos respecto del Partido Liberal, ¿no? Que de hecho las contradicciones le impactan negativamente, y los verdes no la dejan de tener. Por ejemplo, el tema de la guerra, ¿no? Partido Verde es un partido históricamente pacifista, ¿no? De hecho, nace en los 80 hablando de desarme y demás. Digamos, estamos en marco de Guerra Fría, ¿no? Y miedo al holocausto nuclear y demás. Bueno, evidentemente ese discurso tiene que ser revisado por el gobierno actual o por los líderes actuales. Y aparece algo que mencionaba en el episodio pasado, creo, que decían, bueno, nosotros no es que somos un partido pacifista, somos un partido que defiende los derechos humanos, y como en Ucrania se están violando los derechos humanos, hacemos lo que hay que hacer. Reframing de categoría, ¿eh? De hecho, Franco, hay una encuesta sobre este tema que habla del apoyo militar a Ucrania, ¿no? Y la pregunta es, ¿el gobierno debería ser precavido, prudente, para no provocar a Rusia, o debería ser decidido y bueno, responder de manera dura a Rusia, ¿no? Sí. Entonces el 43% de los alemanes creen que debería ser prudente, y el 50% de los alemanes creen que debería ser más decidido. Bastante aquí es parejo, verdad, ¿no? Sí, bastante parejo, pero ahora vemos que no es así por partidos. Pero aquí recuerdas que Scholz, cuando se le criticaba por ser, digamos, prudente con el tema del envío de armas, con el tema de bueno, cosas que le pedían desde Ucrania, él decía, bueno, yo estoy intentando que no haya una tercera guerra mundial, ¿no? Que también es un reframe guapo, ¿no? Porque si tu visión es que mi trabajo es intentar que no haya una tercera guerra mundial, pues yo te apoyo, Scholz, yo te apoyo. Pero bueno, veíamos que por partidos es bastante diferente. Prudentes o precavidos, aquí quieren ser, que nunca lo son, los de AfD, para no provocar a Rusia, obviamente, porque bueno, son prorrusos muchos, ¿no? Claro. El 71%. Pero ¿quién es el electorado que más quiere que se vaya contra Rusia de manera decidida y dura? Los verdes. Pues los verdes, aunque parece, ¿no? Mentira, ¿no?
El 74% de los electores verdes quieren que el gobierno sea decidido en este tema, ¿no? Entonces, han dejado de ser pacifistas el electorado verde, ha dejado de ser pacifista el Partido Verde, ha cambiado o no la situación para una generación que no sabía lo que era una guerra de cerca. Este es un tema que daría para varios episodios, Franco, porque a mí me gustaría hacer un focus group con esos electores verdes que están pidiéndole al gobierno alemán que sea más decidido y más duro contra Rusia, porque son los mismos que tienen colgados en sus balcones las banderas de la paz, ¿no? Anti la guerra y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se convive con eso, ¿no? Digamos, personalmente y políticamente? Tener eso en tu balcón, mostrar eso y a la vez estar diciendo, no, envía más armas a Ucrania para apoyarles, aquí ir a saco contra Rusia, más sanciones, me da igual ya provocarles, etcétera, ¿no? Sí, ahí es muy interesante eso, ¿no? Es muy interesante. Ahí aparece esto lo mencionaste casi al pasar, pero me parece importante que hagamos un punto ahí. La idea de Scholz, o mejor dicho, la estrategia discursiva de la socialdemocracia era: hay que evitar que Alemania se convierta en parte de la guerra, es decir, que sea parte de uno de los bandos, ¿no? En este caso aliado a Ucrania, por decir alguna manera. Ya lo es. Claro, entonces ese discurso que lo que pretendía era justificar la no acción de Alemania o la acción demasiado moderada de Alemania, se desvanece cuando uno ve todos los días constantemente que esa guerra es cada vez más cruel, cada vez más, más terrible, y que eso no va a terminar pronto, digamos. Esto se parece de alguna manera cuando nos dijeron la pandemia dura 2 semanas, ¿no? ¿Te acordás al principio? Esto es igual, bueno, esto es parecido, ¿no? Esto va a durar un par de días, después Putin hace un par de... avanza un poquito en la frontera y después se vuelve a su casa y todo vuelve a ser como antes. No, bueno, vamos bastantes meses de guerra y no parece, los analistas dicen que no va a terminar ni este año, ¿no? Entonces, ahí es donde el discurso de la socialdemocracia desaparece en ese sentido, y no logra captar al electorado que quería captar con ese discurso para recibir apoyo, ¿no? Que tiene que ver con, no los jóvenes, que tal vez no vivieron una guerra o no saben lo que significa eso, tenerla cerca, sino aquellos boomers que son hijos o nietos de los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, y aquellos que vivieron durante toda su vida, adolescencia, edad adulta y demás, con el miedo al holocausto nuclear en medio de la Guerra Fría, ¿no? Sí, con la Guerra Fría, eso es. Con el muro de Berlín cruzando el país. Los hijos de la Guerra Fría, eso es, los hijos de la Guerra Fría. Esa gente tiene miedo, esa gente sabe lo que es... Que de un día para otro se pueda terminar todo, esa gente ha hecho acopio de comida, Franco, ¿no? ¿Quién no? Tú viendo las noticias, todos hemos tenido miedo, ¿no? O tenemos miedo en algún momento, ¿no? A que todo escale más todavía. Ya bastante ha escalado, ¿no? Porque, bueno... Claro, pero ¿sabes cuál es la diferencia, ha habido Raúl? muchos muertos en la guerra y muchas pérdidas, pero sí, dime cuál es, que yo no lo he vivido. Que para mí la diferencia con nosotros es que si vos tenés 70 años... Tampoco te falta tanto, ¿no? A vos, pero digo, imagínate que llegás hasta ahí y ya viviste esta situación y de alguna manera con la caída del muro de Berlín decís, bueno, al fin esto se termina, más allá de que eso es una visión maniquea también, ¿no? Porque hubo otras guerras en el medio, hubo guerra en los Balcanes, pero bueno, intentando verlo con el prisma de la Guerra Fría, uno dice, bueno, esto ahora se termina esta época de guerra, ya la sufrí, ¿no? Ya tuve ese miedo de que todo se termine, y de pronto eso vuelve, el impacto es aún mayor, ¿no? Que para alguien que ni siquiera lo ha vivido. Vuelven esos recuerdos, esas imágenes, incluso esas pesadillas, ¿no? Vuelven muchas cosas, ¿no? Pero aquí hay una parte que es muy interesante también, que en el hecho de que los dos partidos que tienen más apoyo de gente joven, los electorados, son los que más apuestan por ser duro contra Putin, ¿no? Que son esos que necesitan un futuro, ¿no? Y es verdad que muchos gobiernos han aprovechado la coyuntura para culpar a la guerra de Putin de todos los problemas. Como fue con la pandemia, ¿no? Claro, entonces ahí Alemania tenía un problema energético antes de la guerra de Putin, y el mundo tenía un problema también de abastecimiento, el mundo tenía un problema alimentario antes de la guerra de Putin. El hecho de que señalar a Putin como el culpable ahora de todos los males a través de esa guerra injusta, injustificada y sangrienta e indigna, hace que uno quiera ir contra el culpable de todos esos males, ¿no? Sobre todo la gente joven.
así pasa en los cómics, ¿no? Que hay que ir contra el malo, ¿no? Con todo lo que tengas, ¿no? Entonces, creo que ese relato también ha funcionado bastante entre la gente joven, porque en principio son los menos dispuestos, ¿no? O son los más dispuestos a defender más medidas pacifistas o no bélicas, ¿no? Pero fíjate, al final es lo contrario. Entonces, bueno, esto daría para muchos días. Franco, Sí, de tenemos hablar. que... Pero nos queda un tema, ¿no? El gas y el carbón, etcétera. Claro, es que es eso, ¿no? Hablamos de las contradicciones, entonces el partido que de pacifista pasa a realista. Bueno, Claro. nos queda en realidad un signo de pregunta ahí. Pero tenemos otro, que tal vez es todavía más concreto, ¿no? Que tiene que ver con una política propia del Partido Verde y tiene que ver con eliminar las energías fósiles, ¿no? De no usar más gas, carbón, para producir energía, valga la redundancia. Entonces, eso lo decías, de hecho, incluso cuando hablabas hace un rato del libro de Habeck, ¿no? Que decía liberarnos de esto. Bueno, el propio Habeck, que escribió aquel libro hace un tiempo y ahora es ministro de Economía y tiene esta responsabilidad respecto del abastecimiento energético, anuncia que vamos a reactivar las centrales de carbón para producir electricidad. Vamos a comprar gas, por ejemplo, a países, gas licuado, ¿no? A países como Qatar, ¿no? Que también está, digamos, sus niveles de Estado de Derecho y demás se pueden discutir mucho, ¿no? Y vamos a comprar, por ejemplo, gas a Estados Unidos, que en muchos casos utiliza el fracking, ¿no? Que es un mecanismo muy criticado por los verdes para extraer eso. Y ahí es donde otra vez aparece esta discusión, era lo que nos decían el otro día en Twitter también. ¿Dónde quedan tus principios, no? ¿Por qué ahora de pronto lo podés justificar? Bueno, lo puede justificar por la incertidumbre de quedarnos sin gas, sin energía, ¿no? En invierno, de pasar un invierno frío y sin industria. Es que el mal mayor que se quiere evitar compensa el mal menor, por eso le está funcionando, ¿no? De hecho, el Dichay lo decía, ¿no? Decía, el ministro Habeck quiere volver a dejar abrir otra vez las centrales de carbón. Eso das tut weh, ¿no? Eso duele. Hace daño, ¿no? Duele y es trotzdem richtig, ¿no? Duele, pero es correcto. Pero es correcto, ¿no? Y sus electores son los que más en contra están, ¿no? Pero yo te digo, Franco, nadie... de hecho hay una encuesta, ¿no? Que de la RD también, de Deutschland Trend, ¿no? De Infratest IMAP. Volver a usar el carbón, ¿no? Fals es el 54% de los electores de los verdes, pero ya el 41% está a favor. Y el total de los alemanes, el 56% a favor, ¿no? Y también te digo, nadie va a dejar de votar a los verdes por esto, ¿no? Porque es posible que votantes de otros partidos valoren el hecho de que están los verdes dispuestos a tomar decisiones que van en contra de sus principios por el bien de Alemania, que es lo que les está funcionando. Y te digo esto de nadie va a dejar de votar a los verdes por esto, y habrá gente que ponga el grito en el cielo, ¿no? Los partidos ecologistas por toda Europa, los militantes de los partidos verdes, los partidos ecologistas, no podemos permitir volver al carbón. Pues lo estamos permitiendo y no les está yendo mal. Y parece que es necesario, porque si no, no salen las cuentas, de la energía, ¿no? Y claro, ¿esto es el resultado de años y años de política energética errónea? Sí, pero ¿qué culpa tienen los verdes de eso? Si lo que los denunciaban eran ellos. Precisamente es lo que les da legitimidad. Que ellos venían denunciando hace 20 años que se estaban haciendo las cosas mal, y ahora cuando ya han llegado al gobierno, se certifica que lo están haciendo mal, y ponen en marcha medidas que van, muchas de ellas, en contra de sus principios, pero para arreglar el desaguisado que les han dejado otros y que ellos denunciaban. Claro. O sea, que cierra todo a nivel de comunicación, a nivel de gestión, ¿no? Me parece, no sé. A mí me gustaría mucho escuchar acá la opinión de Javier Peña y de Jaime Bartolomé, del proyecto Hope, que está en el Discord y que nos siguen también, porque ellos trabajan mucho esta cuestión de medio ambiente y sería interesante ver cómo lo analizan. Pero, Raúl, ¿qué te parece entonces si para cerrar este episodio verde, ¿no? En donde intentamos... Ya no hablamos más de los verdes, y hemos hablado poquísimo, solo una hora. Solamente una hora. En este episodio en el que intentamos de alguna manera poner sobre la mesa qué está pasando con los verdes, al encontrar algunas claves del éxito actual, veremos cuánto les dura, porque los verdes suelen ser
Pues suelen ser un partido que cuando vienen las elecciones se caen, ¿no? Se desinflan. Pero bueno, veremos cuánto le dura. Y para cerrar, hablemos con nuestro viejo amigo doctor Fausto, que volvió y nos va a dar un panorama, como siempre suele hacer de lo que sucede en el mundo. Cuando aparece este episodio del tercer voto, han pasado 4 meses y 1 semana desde que Rusia invadió Ucrania. A partir de ese momento, la política alemana no ha podido desligarse en el discurso ni en los hechos de los impactos de ese ataque. Finalmente, luego de muchas presiones y el permanente espoleo del embajador de Ucrania en Alemania, el jefe de gobierno alemán visitó Kiev. Scholz no viajó solo, lo que permitió distraer el foco mediático al tener que compartirlo con el magnético presidente francés Macron, el menos carismático italiano Mario Draghi y el poco conocido en Occidente Klaus Iohannis, presidente de Rumania. ¿Mejoró algo la posición de Alemania? Más allá del simbolismo, Alemania sigue viviendo un intenso debate doméstico que critica la posición y ritmo del gobierno, tanto entre los socios de coalición como en la oposición. Y apenas hace una semana, en la cita anual de la socialdemócrata Fundación Friedrich Ebert para discutir política internacional, la famosa conferencia de Tiergarten, el presidente del SPD, Lars Klingbeil, dijo en su discurso: Alemania debe aspirar a ser una potencia líder. El discurso, una provocación estratégica que ya desató un debate que puede leerse en revistas y diarios, rescata al SPD del laberinto de identidad de política exterior en el que está atrapado desde la invasión rusa a Ucrania. Este contexto lo han aprovechado los verdes, quienes se posicionan en la opinión pública como políticos favoritos, sabedores de lo que hacen. En junio, Alemania volvió a ser anfitrión de la reunión de un club de potencias. Elmau, un idílico paisaje alpino de esos que enorgullecen a Franco de Ledone, es nuevamente sede de una cumbre de líderes del G7. Hace 7 años, en ese mismo lugar, Merkel recibió a los líderes de las potencias económicas del norte global, ya sin invitar a Rusia por la invasión de Crimea el año anterior. En 2022, Olaf Scholz y el G7 viven un déjà vu. Rusia y una invasión a Ucrania están otra vez en el orden del día. El G7, que fue promovido en los años 70 por otro canciller socialdemócrata, Helmut Schmidt, parece atrapado en un bucle. Hoy, como hace 5 décadas, hay una crisis económica con inflación generalizada, problemas en el abastecimiento de energéticos y un escenario geopolítico que recuerda a la Guerra Fría, teniendo como protagonistas a la OTAN y Moscú. El G7 de 2022 en Elmau recuerda también algo a la cumbre del G8 en Heiligendamm en 2007, cuando Rusia todavía hacía parte del grupo, y los países más desarrollados invitaron al club a 5 países emergentes: Brasil, China, India, México y Sudáfrica. A Elmau fueron invitados 5 potencias emergentes con el añadido de ser democracias. Así excluyen a China. Participaron India y Sudáfrica, que repiten, Indonesia, que este año preside el G20, Senegal, que no es miembro del G20, y de América Latina participó el presidente Alberto Fernández de Argentina, que hace parte del G20. Los análisis de la participación latinoamericana son pocos todavía, pero es una buena señal la invitación alemana, como presidente del G20, al gobierno argentino. Sobre la relación que tanto nos importa en este espacio, la alemana latinoamericana, el resultado de las elecciones presidenciales colombianas y la tendencia política subcontinental que confirma el triunfo de Petro se leen con atención en Berlín. No es secreta la apuesta político-diplomática que Alemania ha hecho en Colombia en torno al proceso de paz y como observatorio o plataforma de lo que sucede en la vecina Venezuela. América Latina en la política exterior de la coalición Semáforo aún no despunta. No sabemos el énfasis que pueda dar un Ministerio Federal de Relaciones Exteriores verde en su aproximación latinoamericana, pero deberá tomar nota de los cambios políticos que la región experimenta y deberá hacerlo asumiéndolos con pragmatismo. Ese pragmatismo que por momentos parece faltar en el liderazgo del ministerio, que ha manifestado subrayar principios del partido en sus relaciones con otros países. Eso es un buen mensaje para sus votantes, pero puede ser una mala idea al momento de buscar socios para el bienestar alemán en la región latinoamericana. El concierto latinoamericano aún suena desafinado. La elección brasileña de octubre puede facilitar que la región se presente de manera fortalecida con un proyecto económico y político multipolar, con espíritu multilateralista y preocupado por la justicia social en sus países. Este escenario de estabilidad política y oportunidades económicas latinoamericanas beneficiaría a Alemania
en el contexto de incertidumbre al este de Europa y el temor de un choque futuro con la potencia del lejano oriente. Gracias, Franco. Gracias, Raúl. Nos escuchamos. Gracias Espectacular. a usted, doctor Fausto, por Espectacular. por este análisis. La verdad No, que... yo quiero escucharlo de nuevo otra vez. Sí, no se puede agregar nada y es tan claro, ¿no? En cada uno de los conceptos, más allá de que son bastantes elementos y nos ayuda mucho a cerrar justamente, ¿no? No, pero es de altísimo nivel, o sea, este análisis es de altísimo nivel. Totalmente. Quiere decir que podría, no solo para la comunidad hispanohablante en Alemania, a nivel de cualquier investigador alemán o experto alemán, ¿no? Está a otro nivel, doctor Fausto. Muchas y le gracias. agradecemos un montón que dedique su tiempo. Y este mes le hemos dado descanso a Ani Irazábal, nuestra otra colaboradora, que ha estado a tope cubriendo el G7. Y además, Franco tiene que recuperarse del síndrome de Stendhal, de haber podido observar la extrema belleza de Baviera. Tal cual. Un par de escalones por debajo del paraíso. Hablando de Baviera, lo que nos dio vergüenza este mes, siempre viene a su cita Markus Söder. Sí, es que de verdad, Raúl, está abonado este señor. Está abonado. No Sí, lo puedo está evitar. abonado. Yo digo, no, este mes no lo vamos a poner porque si no parece como que... Él ¿Qué hacen quiere. Franco y Raúl o Raúl y Franco cuando arman esta sección? Bueno, van al Twitter de Söder y tienen 4 o 5 opciones. Es así, tenemos 4 o 5 opciones, así que hay que hacer una selección, ¿no? Sí. Y elegiste una, Raúl, esta vez te dejé a vos. No, elegí, él tuitea una foto y dice, el mundo invitado en Baviera, ¿no? Welcome to Bavaria, welcome to Bavaria. Y luego en alemán dice, saludamos a los más importantes jefes de Estado del mundo. Luego pone más cosas, bla, 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 y sale una foto en la que sale, Grüß Gott in Bayer, que es el saludo oficial, ¿no? Como Servus, pero Grüß Gott, que es saludo a Dios, ¿no? Grüß Gott es como, Sí. o sea, es bien religioso, ¿no? Y sale una foto en la que Joe Biden está en el puesto 1, Macron y Boris Johnson flanqueando a Joe Biden, detrás Mario Draghi, el presidente italiano, el presidente japonés, que no me sale el nombre ahora, lo siento, y el presidente de Canadá, Trudeau. El G6 se reúne en Baviera, Franco. Claro, la gente le comentaba, no sabe contar, ¿no? Solo son 6. Sí, Falta sí, el sí. presidente alemán. Claro, luego dijo que no hacía falta porque Baviera es parte de Alemania. Gracias por la aclaración. Claro. Pero luego te voy a decir una cosa. El SPD ya sabía, el gobierno ya sabía que Söder iba a hacer estas cosas en Baviera, ¿no? Y luego ha sido muy divertido porque él ha sido muy bávaro en el G7. El G7 es un evento internacional, no sé qué, pero él ha sido muy bávaro. Ha presentado a personas ahí en las bienvenidas a los mandatarios, personas vestidas con el traje oficial bávaro, les ha regalado una mochila llena de productos bávaros. Obviamente el lugar donde hacen el sitio es increíble, o sea, todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Es una locura, ¿no? De sitio, ¿no? ¿Os acordáis que fue el sitio también donde el banco famoso, aquel de la famosa foto de Barack Obama y Angela Merkel, ¿no? Sí. Sentados en aquel banco. Pero esa parte de la exaltación bávara a mí me encanta, o sea, no me parece que está bien, me parece que está bien, no lo criticaríamos si lo hiciera otra región que organiza, que acoge esa cumbre. Pero la parte de sacar a Scholz de ahí de la foto es que le resta credibilidad a todo el resto, ¿no? Sí. Es feo, pero bueno. Yo voy a dejar un ejercicio antes de pasar al siguiente para quienes nos estén escuchando. Vamos a dejar el link en la descripción del episodio. Quiero que busquen cuántas veces aparece la palabra Alemania o Deutschland en este tweet. Nada más. No sale ninguna. No sale ninguna, perdón. Ya me lo arruinaste. Bueno, no importa. Bueno, no importa, Raúl, pero hay cosas peores. Vamos para ser equitativo, no solamente hablamos de la CSU, sino que también hablamos al otro lado de la escala ideológica. Bien, al otro lado. Vamos a hablar de Die Linke por segunda vez en este episodio, así nadie más se queja de que no mencionamos a Die Linke. Y lo vamos a hablar para contar que nos dio vergüenza. Sí, bueno, hubo el Congreso del Partido, es que Die Linke tuvo un resultado terrible, no se quedó fuera del Bundestag porque consiguió ganar 3 distritos, entonces entró a pesar de tener el 4,9% de los votos a nivel nacional, y hubo un congreso en el que había dimitido una de las 2 líderes y tenían que elegir nueva dirección en medio del peor momento de su historia, seguramente, una crisis también por un tema de acoso sexual que hubo en varias federaciones de Die Linke. Sí.
en la que más hubo en Hessen, que es donde es la actual dirigente de Die Linke. Sí. De hecho, su marido estaba implicado en ello también, en fin, acusado. Un desastre. Y bueno, los que llevan la cuenta de Twitter de Die Linke decidieron que una buena manera de seguir el Congreso era ir tuiteando todo lo que dijera cualquiera que pillaba el micrófono en ese Congreso. Pero ¿cómo? Seleccionando las partes importantes. No, tuiteando contenido. todo. Tuiteando todo sin poner comillas, con lo cual parecía que lo tuiteaba Die Linke. Y entonces hay algunas buenísimas que una es Liebe Genossinnen. Lo tenemos en la mano, porque Die Linke, eso somos nosotros. Mi nombre es Heidi Reichnitzek. Esa es mi oferta. Muchas gracias. ¿Qué? Lo tiene en la mano, está bien. No queremos saber qué tiene en la mano, por favor. Y otro dice, en mi opinión, no necesitamos al ejército alemán. Otro. Muy bien, Thorsten en el medio de una Scott. guerra. Mira qué bien, Sí. qué bien. Interesante. Y dice otro, la experiencia en el distrito de Leipzig-Bex, que es un distrito de Leipzig donde ganaron, podemos conseguir, ¿no?, diferentes segmentos de público para unirlos y con ello ganar las elecciones. Entonces, claro, yo vi eso y que le puse encima de ese tweet el meme de Habeck, sí kriegst du nichts, No Alter. lo conseguís, viejo. No lo conseguís. Y era un esperpento. Yo tuve que dejar de mirar porque me daba tanta vergüenza ajena y me da pena porque creo que Die Linke como partido tiene que refundarse, o sea, irse y ya está. Pero el espacio que ocupa Die Linke es necesario en la política alemana. A ver, Raúl, El esto espacio tiene que toda ocupa una Die Linke explicación. es necesario. Die Linke sacó 4.9%, hay que ajustar presupuesto. Claro. Entonces, despidieron a todos los que manejaban las redes de Die Linke y pusieron a un mono a manejar Al primo de la que dijo, esta es mi oferta, me llamo Heidi, esta es mi oferta. Ah, bueno, muy bien. Heidi, pues yo te voto, Heidi. No, tío, es tremendo. Me da pena, de verdad, porque es un espacio necesario y entre unos y otros, unas y otras, se lo están cargando, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Bueno, pero nos quedamos un poco acá con la izquierda, en este caso la centroizquierda, en este caso el canciller alemán. Escuchemos algo, escucha. Herr Bundeskanzler, die G7 bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja, könnte ich. Das war's. Patéticas patético el canciller, las risas también de compañeros de la periodista. Recordemos, para poner... ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Porque estoy tan enfadado con esto que... Lo cuento y vos te enfadas. ¿Qué te parece? Venga, va, cuéntalo. La periodista, en esta conferencia de prensa, en el marco del G7, le no pregunta... es cualquier periodista, es la jefa de redacción principal de la Deutsche Welle, Rosalía Romaní. Bueno, pará, pero no te enojes todavía, Raúl. Espera que termine. Bueno. Pará. La periodista le pregunta... Usted estuvo hablando de garantías de seguridad en respecto de la guerra y demás. ¿Cuáles son? Después de la guerra, para Ucrania, para después del conflicto. Claro, y dice, ¿podría usted explicar o contarnos cuáles son esas garantías? Y el canciller le dice, sí, podría. Claro. Y hace una pausa, que no fue un error de edición, yo edité bien, sino que deja una pausa así y al final dice, eso es todo. Como para aclarar de que estaba siendo sumamente arrogante. Que esa era su respuesta. Y haciéndose el gracioso, ¿no? Digamos, o no sé bien qué quiso hacer, la verdad, porque cuesta imaginárselo. Mira, me molesta mucho la contestación, pero más las risas de los colegas de ella, ¿no? Eso decía Carmen Viñas, ¿no? Que se ríen. Sí. Que se ríen Y, tío, yo entiendo que hay cosas que no se pueden contestar. Pues mira, dice, sí, lo podría hacer, pero mira, le pido disculpas, pero son algo que queda dentro de las deliberaciones de la cumbre y que es algo que por razones de seguridad no puedo contar y no lo voy a contar. Algo claro, así, pero ¿sabes? es que es una cosa, no sé, desubicado, ¿no? En el Aparte momento, que tiene que ver en el lugar, en el tema. con el lenguaje. Yo no me quiero poner borde, pero esta persona, la periodista, tiene historia migratoria polaca, es polaco-alemana, ¿no? Y esa manera de preguntar es muy de los emigrantes, de los migrantes que aprendemos el idioma, muy ¿cómo se dice? Höflich, ¿no? Como sí, muy amable. Muy amable, muy respetuosa con el condicional. Podría, en lugar de kannst du o können Sie, es könnten Sie, ¿no? O con un imperativo, ¿no? Es decir, con un imperativo. explique esas medidas. Sí, ¿no? explique esa medida. Entonces se aprovecha de esa amabilidad
que tiene que ver con una... A ver, la señora habla alemán perfecto, pero bueno, ella tiene origen no alemán también, ¿no? Entonces, bueno, y se aprovecha de eso para contestar de esa manera. La verdad es que es patético. No, además, a ver, es innegable, ¿no? Que a veces un político, una política, líder, puede usar el humor para aflojar, para generar simpatía y demás, pero en este contexto es absolutamente fuera de lugar, ¿no? Hemos visto, no sé, me acuerdo Angela Merkel cuando le hacían una entrevista en el marco de, creo que era el Día de la Mujer, no me acuerdo, pero era uno de estos, un evento así sobre temas de trabajo y demás, y le preguntaban sobre cómo era ser canciller y qué hacía su marido, y ella decía, bueno, mi marido se ocupa de la barra de ropa, yo no sé bien cómo funciona la lavarropa, no me acuerdo, algo así decía. Entonces era gracioso, qué sé yo, se podía discutir sobre eso. Pero eso es otra cosa. Claro, era en otro contexto, ¿no? Y aquí además está yendo en contra de algo que es el derecho a informar, ¿no? Y también a responder, a ser respondida a las preguntas por parte de los periodistas. Pero responde así y mira, no, sí, pero es que no se lo puedo revelar por razones de seguridad. Y ya está, punto. O por esas mismas razones de seguridad no se lo puedo revelar. Y ya está. Así que bueno, dejamos a Olaf Scholz en paz porque hoy le dimos bastante. Así que vamos a hacer un intermedio, digamos, una sección intermedia, porque la puse en lo que me daba vergüenza y después la saqué porque en realidad no me da vergüenza, sino que me preocupa, y es el camino hacia la radicalización total de Alternative für Deutschland. Si alguna vez intentó sinceramente formar parte del paraguas conservador, nacional conservador de Alemania, bueno, esto claramente va quedando en el olvido porque hubo congreso del partido. La dirigencia actual volvió a ganar, pero por muy pocos votos. O sea, para un congreso del partido ganar por el 50 y pico % es muy mal resultado. Después de haber ganado, es decir, después de hacerse cargo de esa continuidad, Alice Weidel y Tino Schruppala, se dieron un par de votaciones internas, ¿no? De cambio de estatuto y demás, o de parte del estatuto. Por ejemplo, había un artículo que hablaba de que no se podía trabajar en el partido con ex miembros o miembros de partidos como el NPD y demás, ¿no? Que son partidos de extrema derecha en Alemania. Bueno, fue eliminado ese inciso, ¿no? Para que efectivamente sí se pueda trabajar con esa gente. Y esas eran todas medidas, todas propuestas de parte del grupo más radical de AfD, liderado por Björn Höcke, y en contra de la flamante reelecta nueva dirigencia de AfD. Es decir, que en la misma medida en que lo votaron para que continúen, lo estaban vaciando de poder en el mismo acto, el mismo día. A tal punto llegó esto, digamos, fue una sucesión de medidas donde salía perdiendo la dirigencia del partido, los líderes del partido, que se suspendió el Congreso. Hubo una moción para, no, cortamos acá, basta de votar, basta de quitarle, de vaciar de poder a los nuevos dirigentes, ¿no? Esto nos están dañando, decía uno de los que propuso esta moción, y efectivamente se terminó antes el Congreso, y la conclusión de esto, que posiblemente lo analicemos en el próximo episodio, es que este es un partido que va a terminar siendo efectivamente un partido muy radical, muy fuerte en el este del país, y que va a poder seguramente condicionar la formación de esos gobiernos y eventualmente, según cómo se dé el panorama político, las políticas, ¿no?, que se desarrollen allí. Bueno, pero le daremos su merecido en el próximo episodio, ¿no? Tal cual. Bueno, lo que nos dio esperanza, Franco, se derogó un artículo, el 219A del Código Penal en Alemania, bueno, que desde hace casi un siglo, porque era una norma de la época nazi, que aún estaba vigente en Alemania para vergüenza de todo un país, desde hace casi un siglo los médicos tenían prohibido y castigado, con una pena, proporcionar información objetiva sobre los métodos y los posibles riesgos a las mujeres que plantean interrumpir un embarazo, ¿no? Hablar del aborto. Tenían prohibido hablar del aborto, ¿no? Y esto se ha derogado por fin con una amplia mayoría en el Bundestag, y ahora, ¿no? Se decía, ¿no? Y bueno, en relación a esto, que nos da mucha esperanza, queríamos disculparnos con la audiencia, porque en el último episodio, en relación a este tema, de alguna manera le quitamos parte de la gran importancia que tiene. Es cierto que nos referíamos sobre todo a no poner el énfasis en la comunicación en este tema, no que no fuera necesario hacerlo, obviamente, acabar con esta anomalía, pero es que también está mal. Hay que poner el énfasis en la comunicación porque, como estamos viendo en los últimos días, hay una batalla reaccionaria a nivel mundial contra los derechos de las mujeres que nos interpela a todos, ¿no? Porque no podemos perder esa batalla. Y nos decía una oyente
con razón, que nos equivocamos al decir que es un tema que no es una necesidad primaria, por ejemplo, como llegar a fin de mes, pero no es así, porque estamos hablando de la salud y la vida de las mujeres, ¿no? Y nos expresamos así claramente, Franco, porque somos hombres. Sí. Y ese es el resultado de por qué sucede eso, ¿no? Y también pienso, ¿no?, que si esta prohibición hubiera sido para informar sobre el cáncer de próstata, que es algo que afecta solo a hombres, hubiera estado levantada hace muchos años, ¿no? Así que, viendo que lo que ha pasado en Estados Unidos también, aún tiene más sentido esta disculpa, y creíamos que era importante decírselo a nuestra audiencia también, para que lo supieran, ¿no? Así que pedimos humildemente disculpas por lo que pasó en el episodio pasado, por lo que hemos dicho. Así Bueno, que pero nos da esperanza que se haya por fin, después de tantos años, abolido esa anomalía, ¿no? Tal cual. Y con respecto a esa decisión, a esa eliminación, digamos, de este parágrafo, de este párrafo, quería decir que se lo puede considerar un logro muy importante de este gobierno en su objetivo de decir somos una nueva generación, ¿no? Somos una nueva política, claro, para Alemania y demás, porque es algo que estuvo inmutable, como bien marcabas, desde hacía décadas, y que, bueno, le marca un poco ahí el color, digamos, que quiere intentar llevar adelante ese gobierno con esta formación que nunca había existido de un gobierno tripartito en Alemania, que gobierna actualmente, ¿no? Así que, bueno, si te parece bien, Raúl, ya vamos cerrando porque vamos no sé cuántos minutos, pero nos queda un par de cositas con respecto a lo que nos ha dado esperanza este mes, y uno fue más personal y tiene que ver con que viajé a Argentina. Antes lo mencioné un poco al pasar. Me invitaron. Qué suerte tienes. Me invitaron por el subsidio Milstein para dar clase, para transmitir lo que he investigado, lo que he trabajado acá en Alemania. Fui a muchas universidades, la mayoría de ellas en el conurbano, es decir, a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en sectores, si se quiere, más vulnerables, ¿no? Barrios más pobres y demás. Y fue muy interesante estar ahí, poder contar más que nada lo que pasa con la derecha radical en el mundo, pero también hablamos de Europa, hablamos de los desafíos de la guerra, de la energía, de la digitalización, demás. Hablamos también de qué significa este fenómeno de la derecha radical también en Latinoamérica. He aprendido mucho también de lo que está pasando allá, particularmente en Argentina, y lo que me gustó y lo que me dio esperanza es que hay un interés muy, muy legítimo para intentar entender qué significa esta cuestión de la ultraderecha y qué se puede hacer para que, por ejemplo, en Argentina, que fue donde estuve, no pase lo mismo que pasó en Brasil hace 4 años, ¿no? Entonces, eso a mí me dio esperanza, y creo que es un buen punto de partida para trabajar en ese sentido, y que esto no se repita, ¿no? A mí me da orgullo que te hayan invitado a esas universidades, que no hayan sido universidades de élite, sino universidades del pueblo, y que hayas podido ir a devolver parte de lo que te dieron también, con el conocimiento que tienes ahora. Así que te felicito, y también felicito a esas universidades. Déjame entonces, ya que lo mencionaste, lo voy a aprovechar para decir algo, que era mi primer mensaje, ¿no? Siempre pensando en lo que me enseñó Raúl, 3 mensajes. Mensaje 1, lo decía al principio y era el primero, y era muy importante para mí, y tenía que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Yo tengo mi educación y mi digamos, mi situación profesional a donde estoy ahí gracias a la universidad pública, a la escuela pública, a la secundaria pública. Esa fue, digamos, si no fuera por el Estado, en este caso el Estado argentino, pero podríamos ampliarlo a cualquier otro país que tiene este trabajo del Estado en educación, yo no hubiese tenido nada de lo que tengo ahora en términos, de capital educativo y demás, y creo que eso es muy importante decirlo. Por eso al principio siempre decía, yo estaba sentado ahí donde están ustedes, y la verdad es que es un orgullo poder venir acá para humildemente devolver una pequeña parte de todo lo que me ha dado este país desde el Estado. Bueno, si ahí no te prestan atención ya, es que fallaban los receptores. Bueno, y otra cosa que nos dio esperanza y alegría es que, bueno, sino el taller de podcast políticos que organizamos con el CAS, no que terminó, sino que bien terminó. Terminamos después de 7 sesiones, Franco, 7 semanas. Sí. Muchas semanas de preparación y también semanas después de taller, en las que hay que hacerle el informe, ver la evaluación. Hicimos contestaron pues la gran mayoría de los participantes a una evaluación después de que cada uno presentara su idea de podcast político, que fue genial.
en total de 30 propuestas de podcast político que nosotros fuimos dando también devoluciones para ver qué se podía mejorar. Y la evaluación, pues el 95% de los que contestaron dicen que salen mejor preparados del taller para hacer su podcast, y la gran inmensa mayoría querría seguir formándose en eso, y la verdad es que las puntuaciones nos dan hasta un poco de vergüenza de lo altas que son, tanto a la organización como a los contenidos como a los diferentes ponentes que participaron. No sé, desde aquí damos las gracias de nuevo a la CAS por darnos esta oportunidad, a toda la gente que participó, y también a Milagros de Lorenzi, que ha sido, sin ella no hubiéramos podido organizar este taller, la productora del podcast Eurocast y ya gran amiga de Rombo Podcast, y a Mar Abad, a Santiago Rodríguez y a Pablo Fischer por la ayuda con los contenidos del taller. Así que estamos muy contentos con eso. ¿Y qué más decir? ¿No? ¿Qué más satisfacción que poder compartir la experiencia, lo que uno ha aprendido en este proceso de hacer podcast. Y hablando de hacer podcast, hace no mucho tiempo hacíamos este podcast, Raúl, escuchá. ¿Te acordás? Claro, me acuerdo, me dan ganas de salir de fiesta. Este podcast... Estoy mirando Open Airs ahora en Google. Open Airs en Berlín este fin de semana. A ver, esto es para algún distraído, esta es la música, la banda sonora oficial del fin de la era Merkel, y el fin de la era Merkel generó un Discord que ya lo mencionamos hoy varias veces, le dejamos el link en la descripción, y es un espacio, una plaza pública para discutir, para faltarnos el respeto, bueno, eso de vez en cuando, y para información, ¿no? Aprendemos un montón, ahí hay gente muy activa, poniendo de todo, ¿no? En diferentes áreas, está todo muy ordenadito como debe ser, sí. Y siempre se habla de temas interesantes, ¿no? Y lo que te quería preguntar, Raúl, es ¿de qué se habló este mes en el Discord? Bueno, pues se habló de mucho. La verdad es que una de las cosas que más me gusta en el Discord es todas las recomendaciones de podcast que hay. En el canal de Podcast Molones se recomiendan un montón de podcasts que yo luego intento escuchar, no todos porque son muchísimos, pero obviamente se habló de la actualidad, ¿no? De Ucrania, de lo que está pasando con los temas de la energía en Alemania, con las elecciones en Andalucía también, las elecciones en Francia. Y también se habló de Colombia, ¿no? Y a mí me dio gusto compartirles una noticia de que la victoria de Petro, del candidato de la izquierda en Colombia, tiene mucho que agradecer a un consultor español y a su equipo, Antonio Guterres Rubía, el líder de Ideograma, donde ahí hay grandes amigos nuestros, como Xavier Petivi, ¿no? Con quien hemos organizado algún Beers and Politics, que tuvo resultados espectaculares para algunos de nosotros en nuestras vidas. Y me dio orgullo pensar que un español y su equipo, pues un montón de consultores de mi país, ayudaron a la victoria de Petro en Colombia, ¿no? Y bueno, lo puse ahí en Discord y estuvimos también hablando de ello. Así que los que quieran se suman al Discord, insisto, el link está en la descripción y vamos a estar muy contentos de recibirlo. De hecho, diríamos que cada día aparece uno, ¿no? Más o menos. Sí, y mecenas nuevos también que se suman. Últimamente, les agradecemos un montón. La verdad es que no hacemos mucha publicidad del Patreon, deberíamos hacer más publicidad. Tenemos un Patreon de Rombo Podcast, que es patreon.com/Rombo Podcast. Con S al final. Y ahí pueden apoyarnos, con S al final, pueden apoyarnos por el precio de un flat white en Neukölln, o de una cerveza de 33, una Kleines Bier en un Biergarten de Baviera. Nos pueden apoyar para sigamos haciendo podcast sin endeudar a nuestras familias. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política en español. Sumate al Discord, te dejamos, como te decía, el link en la descripción. Nos puedes seguir en Twitter, nos puedes seguir en Instagram, nos puedes seguir en Twitch, aunque deberíamos reforzarlo. Y no sé, ¿tenemos cuenta de TikTok, Raúl? Todavía no, me lo preguntas cada mes y no tenemos, ¿no? Perdón, es que me olvido que me respondes. Somos Raúl Gil y Franco de Ledone y nos vemos el mes que viene con otro episodio de El Tercer Voto, Política Alemana en Español, una producción de Rombo Podcast. Raúl. Dime, Franco. ¿Me vas a contar lo que soñaste, que me decías al principio del episodio? No tenía nada que ver con Messi, ni tampoco con Lewandowski. Chao, Raúl. Chao.